Esta historia inicia con un hombre encadenado, ciego, derrotado y olvidado. Los enemigos lo rodean, se ríen y celebran su caída como si fuera el final de la historia. Pero no saben lo que está a punto de pasar, porque en ese calabozo, bajo ese silencio, algo está despertando. No se trata de músculos, ni de venganza, se trata de un propósito que no murió cuando le arrancaron los ojos. Sansón no es solo un hombre fuerte, es una advertencia viviente, un misterio bíblico envuelto en errores, llamados y redención. Y esta es su historia, una que no se mide por sus victorias, sino por lo que Dios hizo cuando ya no quedaba nada. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más, iniciemos. Antes de Sansón, hubo silencio. No un silencio de paz, sino uno que pesa. El tipo de silencio que se siente cuando Dios guarda distancia. Israel había sido conquistada, pero no solo por ejércitos. Había sido conquistada por la costumbre, por el olvido, por una rebeldía repetida tantas veces, que ya parecía parte de su ADN. 40 años de dominio filisteo, 40 años viendo al enemigo fortalecerse, mientras ellos se marchitaban por dentro. 40 años sin levantar la cabeza, porque el alma ya estaba postrada. Los filisteos no solo les robaron la tierra, les robaron la voluntad, la fe y la identidad. Mientras ellos fabricaban espadas de hierro, Israel aún peleaba con armas de bronce y corazones oxidados. Los jueces habían venido y se habían ido, pero el ciclo era el mismo: desobediencia, aflicción, arrepentimiento, redención, y ahí el ciclo volvía a empezar. Y entonces, cuando parecía que Dios ya no respondería, Él no levantó un ejército, no envió fuego del cielo, no trajo un trueno, trajo una promesa en forma de embarazo, en una aldea pequeña, en la casa de un hombre llamado Manoa. La esposa de Manoa no tenía nombre en el texto, pero sí tenía una visita celestial, un ángel, no en un sueño, no en una visión. Un mensajero de Dios, real, visible, glorioso. Concebirás un hijo, dijo. No lo toques con vino, no lo acerques a lo impuro, no cortes su cabello, porque desde el vientre estará separado para Dios. Y cuando Manoa ofreció sacrificio, el ángel ascendió entre las llamas del altar. No caminó, no se despidió, desapareció entre el fuego. Y los dos cayeron rostro en tierra, no por miedo, sino por reverencia. Algo había sido activado, un propósito, que no venía a repetir el ciclo, venía a romperlo. Sansón nació en ese pacto. Nació con el llamado de un libertador. Y sus padres lo sabían. No sería un niño común, no podría vivir como los demás. Desde pequeño, se le recordó que su vida no era suya, era de Dios, era parte de un plan más grande que él mismo. Y cuando creció, algo se encendió en su interior, no era rabia, no era orgullo, era el Espíritu del Señor agitándose dentro de él como un río a punto de desbordarse. Había señales, destellos, momentos inexplicables donde la fuerza sobrehumana surgía sin aviso. Era una advertencia al enemigo, y una promesa para su pueblo. Sansón no fue elegido por casualidad, fue separado, para ser respuesta, para ser juicio, para ser instrumento, no de destrucción, sino de redención a través del fuego. La primera vez que se manifestó su fuerza, no fue en una guerra, fue contra una bestia. Un león joven rugió contra él en el camino, y en un instante, algo descendió, el Espíritu del Señor. No como una emoción, sino como un poder real. Sansón rasgó al león con sus propias manos, como si fuera papel. Nadie más lo vio, nadie lo celebró, pero Dios estaba dejando claro algo: lo que venga contra ti en lo oculto, yo lo enfrentaré contigo en lo secreto. Tiempo después, volvió a pasar por ese lugar, y vio algo extraño. En el cadáver del león, había miel. Los restos de lo que había matado, ahora le ofrecían dulzura. Sansón metió la mano, tomó miel, y comió. Incluso se la dio a sus padres, pero no les dijo de dónde venía. ¿Por qué? Porque lo sabía, estaba tocando un cuerpo muerto, estaba violando su voto, lo hizo igual, y lo escondió. Así comienzan las tragedias, no con espadas, sino con secretos. La fuerza estaba allí, pero la consagración comenzaba a erosionarse. Luego vino la boda, 7 días de fiesta,
30 filisteos como invitados, y un juego, un acertijo basado en su hazaña secreta. Orgullo disfrazado de ingenio, apuesta vestida de sabiduría, y cuando los filisteos no pudieron resolverlo, presionaron a su esposa con amenazas. Ella lloró, lo manipuló, y él, cansado, le reveló la respuesta. Ella la entregó, y con ella, la traición. Sansón explotó, mató a 30 hombres para pagar la deuda, no porque Dios lo guiara, sino porque su ego fue herido. Esa fue su primera victoria pública, y también su primera grieta expuesta. La fuerza podía romper huesos, pero no discernía intenciones. Sansón era poderoso, pero aún no era sabio, y eso sería un problema. El llamado seguía intacto, pero el corazón ya estaba dividido. Sansón volvió a la casa de su esposa. Esta vez, con un regalo, un intento de reconciliación. Pero la puerta no se abrió. Su suegro lo detuvo. Pensé que la odiabas, dijo, así que se la di a otro, a tu amigo. Una herida que se convirtió en incendio, literalmente. Sansón atrapó 300 zorras. Les ató antorchas entre las colas y las soltó en los campos filisteos. Viñedos, trigales, olivares, y todo ardió. Pero el precio fue más alto de lo que imaginó. Los filisteos, en represalia, quemaron viva a su esposa y a su padre. La mujer que una vez quiso, la mujer que lo traicionó, murió a causa de su furia. Y con ella, parte de Sansón también murió. La fuerza ya no era para liberar, era para vengar. Su vida, cada vez más guiada por emociones, menos por propósito. Se refugió en una cueva, solo y roto, hasta que su propio pueblo lo traicionó. 3000 hombres de Judá, sus hermanos, fueron a buscarlo, no para defenderlo, sino para entregarlo. ¿Qué has hecho? ¿No ves que los filisteos nos dominan? Nos vas a meter en problemas. Él no discutió, solo pidió una promesa: no me maten ustedes. Y lo ataron, con cuerdas nuevas, como si el llamado de Dios pudiera ser contenido por nudos humanos. Pero cuando lo entregaron, y los filisteos celebraban su captura, el Espíritu del Señor volvió. Las cuerdas se deshicieron como hilo quemado. Sansón miró al suelo, y lo único que encontró fue una quijada de burro. Nada glorioso, nada pulido, solo un arma inútil en las manos de un hombre lleno de Dios. Con ella mató a 1000 hombres. Fue su mayor victoria. Pero al terminar, cayó al suelo, agotado, sediento, vacío, y por primera vez, clamó a Dios: ¿me vas a dejar morir ahora, después de haberme dado esta victoria? Dios respondió. Del suelo seco brotó agua, y Sansón bebió. Ese día aprendió algo que no entendía: la verdadera fuerza nunca viene del músculo, sino de la dependencia. Pasaron los años, y Sansón seguía peleando, ganando, pero por dentro, iba perdiendo. Cada victoria externa escondía una derrota interna. Y entonces, vino Gaza, una ciudad enemiga, un lugar que ningún juez debería visitar, pero él fue, no a liberar, sino a buscar placer. Se acostó con una prostituta, y mientras dormía, los filisteos rodearon la ciudad. Esperaron el amanecer para matarlo, pero Sansón, como siempre, se levantó, arrancó las puertas de la ciudad con todo y columnas, y las cargó hasta la cima del monte frente a Hebrón. Una humillación pública para sus enemigos, una victoria sin propósito, un milagro, sin dirección, porque aunque aún cargaba portones, ya no cargaba visión espiritual. Y entonces, apareció ella, Dalila. No fue una flecha al corazón, fue una cuerda en el alma. Ella no lo amaba, lo estudiaba, lo vaciaba. Los filisteos le ofrecieron una fortuna, si lograba descubrir el secreto de su fuerza, y ella aceptó. Una y otra vez, Dalila le preguntaba. Una y otra vez, él jugaba con la verdad. Hasta que dejó de jugar, las lágrimas de ella, el chantaje emocional, la manipulación disfrazada de amor. Lo quebraron, y lo reveló todo: desde el vientre fui consagrado. Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza, seré como cualquier hombre. Esa noche, mientras dormía en las piernas del enemigo, lo traicionaron. Le raparon la cabeza, lo despertaron con un grito: Sansón, los filisteos están aquí. Él se levantó, confiado, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La Biblia lo dice con una frase escalofriante:
No sabía que el Señor se había apartado de él. No era el cabello, era la consagración, y ahora, ya no estaba. Lo atraparon, le sacaron los ojos, lo encadenaron con bronce, y lo llevaron de regreso a Gaza. La misma ciudad donde antes cargó las puertas, ahora lo hacía girar una piedra como esclavo. Sin vista, sin voz, sin poder, sin honor. El hombre que hacía temblar ejércitos. Ahora entretenía al enemigo. La risa de los filisteos llenaba el aire, pero por dentro, algo se estaba gestando. Porque aunque le quitaron la visión, no le pudieron quitar el llamado, y mientras sus enemigos celebraban su final, su cabello empezó a crecer. Gaza no solo era una prisión, era una sala de espera celestial. Allí, entre el rechinar de la piedra y el murmullo de los burladores, Dios empezó algo nuevo. No fue inmediato, no fue visible, pero fue real. Cada giro del molino se volvió una oración sin palabras. Cada paso repetido, una confesión silenciosa. Cada día en la sombra, una semilla sembrada en lágrimas, porque Sansón ya no tenía fuerza, ya no tenía aliados, ya no tenía vista. Pero por primera vez, tenía claridad. Por primera vez, empezó a ver sin ojos, a entender sin gritos, a escuchar sin ruido. La presencia que había perdido, empezó a regresar, no como fuego, sino como susurro. Y lo más poderoso, su cabello crecía, lento, inapercibido, ignorado por todos, pero no por el cielo, porque el cielo sí mira el corazón cuando empieza a doblarse de verdad. Mientras tanto, los filisteos preparaban su celebración. Miles se reunieron en el templo de Dagón, el dios que creían vencedor. Nuestro Dios ha entregado a Sansón en nuestras manos, gritaban. 3000 personas en el techo, miles más en la sala, risas, brindis y una última petición. Tráiganlo, queremos verlo, queremos que nos entretenga, y lo sacaron. El mismo hombre que una vez cargó portones, ahora era guiado por la mano de un niño. Sin ojos, sin nombre, un juguete humano, un trofeo del enemigo. Pero lo que ellos no sabían era que ese hombre no venía a entretener. Venía a cumplir lo que Dios había empezado antes de que naciera, en silencio, en sombras, y con el corazón ya rendido. Ponme donde pueda tocar las columnas, le susurró al niño, y lo llevaron. Sus manos, ya gastadas por la piedra del molino, buscaron las columnas centrales, esas que sostenían todo el edificio, esas que, si caían, todo lo demás caería con ellas. Sansón se quedó inmóvil por un instante. El ruido seguía, el desprecio aumentaba, pero él cerró su corazón al exterior y abrió su alma hacia arriba. Y entonces oró, no como el hombre orgulloso que había sido, sino como un siervo quebrantado. Señor soberano, recuérdame. Solo esta vez, dame fuerza otra vez, para cumplir lo que aún queda de mi propósito. No dijo, hazme fuerte para vengarme. Dijo, recuérdame. Y en esa simple frase, Dios volvió a descender. No con truenos, no con fuego, sino con restauración. Sansón respiró profundo y empujó, no con la fuerza de sus músculos, sino con la fe de un hombre restaurado. Las columnas comenzaron a crujir. El templo tembló. El sonido del juicio llenó el aire. Y entonces, todo colapsó. El techo cayó. Las paredes se derrumbaron. Miles murieron, incluidos los líderes, los generales, y todos los que habían usado el nombre de Dios como burla. Y entre los escombros, Sansón. No como víctima, sino como instrumento de propósito eterno. La Biblia dice, y en su muerte, Sansón venció a más enemigos que en toda su vida. Porque por fin entendió, la fuerza nunca fue el plan. La rendición lo era. Sansón no murió derrotado, murió cumpliendo su misión. Y su caída no fue el final. Fue el cierre glorioso de una historia escrita por las manos de Dios. En su muerte, Sansón estiró los brazos, uno a cada lado, y con ese gesto, derribó al enemigo. Fue un juez caído, sí, pero también fue una sombra, un susurro de lo que vendría siglos después. Porque hubo otro hombre, que también se entregó, que también extendió los brazos, no entre columnas, sino entre maderos, no en un templo pagano, sino en una colina maldita, no para derribar un edificio, sino para quebrar las cadenas del pecado. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el único verdaderamente santo,
el único que no falló. Y sin embargo, se dejó prender, se dejó humillar, se dejó clavar, y desde esa posición de aparente derrota, venció al infierno. Sansón venció más en su muerte que en su vida. Cristo también, porque en su rendición, nos redimió. En su silencio, nos habló. En su sangre, nos limpió. Y en su cruz, nos dio entrada a un reino que no tiembla. Sansón nos recuerda algo, que la fuerza más grande no es levantar peso, es soltarlo, no es resistir, es rendirse, no es venganza, es obediencia. Y aunque Sansón fue humano, limitado, impulsivo, en su último acto reflejó lo más sagrado, que cuando un hombre se vacía por completo, Dios lo puede llenar con gloria. Tal vez tú también sientes que estás en Gaza, no una ciudad, sino un lugar oscuro, donde das vueltas sin sentido, donde lo que una vez fuiste parece un recuerdo lejano. Tal vez perdiste visión, propósito, tal vez tocaste fondo, y crees que Dios ya terminó contigo. Pero escúchame bien, si tu corazón sigue latiendo, tu historia no ha terminado. Dios no terminó con Sansón, ni siquiera cuando perdió los ojos, ni cuando cayó, ni cuando lo traicionaron, ni cuando ya nadie lo reconocía, y tampoco ha terminado contigo. Puede que no tengas fuerza, puede que ya no veas la salida, pero si puedes rendirte, Dios puede redimirte. Tu cabello está creciendo. ¿Lo sientes? Esa oración que volviste a hacer, ese arrepentimiento sincero, esa lágrima en la noche, son señales. Señales de que Dios se está restaurando lo que el enemigo quiso destruir. Sansón no fue recordado por su pecado, fue recordado por su entrega. Y tú tampoco serás definido por tus errores, sino por lo que dejes que Dios haga en medio de ellos. Así que si estás cansado, rinde tus fuerzas. Si estás ciego, rinde tu visión. Y si estás atado, rinde tu alma. Porque el mismo Dios que restauró a Sansón, hoy te dice, tu historia no ha terminado. Solo estoy escribiendo el capítulo donde me haces espacio para actuar. Y si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.